Lo importante no es que tú cambies, lo importante es que tú pertenezcas aquí. Y Dios sabe que poco a poco después tú vas a cambiar. Y siempre y cuando tú en la iglesia lleves buenas ofrendas, sea sumiso, no importa que sea un sinvergüenza, que sea un mal padre, que sea un mal esposo, un mal hijo, un mal amigo. Lo importante es que cuando tú vengas aquí se te vean las alas, que eres un angelito. No es como tú quieres, no es como tú piensas, no es como tú has establecido, es como Dios ha demandado. Segunda Reyes capítulo 5 verso 1 en adelante dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí vemos nosotros a un distinguido general que habitaba en Siria, era un sirio, y relata incluso este pasaje bíblico que Jehová a través de él le había dado victoria a Siria, había podido conquistar. Y dice que este hombre, siendo valeroso, humanamente hablando, siendo exitoso, tenía un inconveniente: era leproso. Si él hubiese sido del pueblo de Israel, hubiese sido exiliado, apartado. Sin embargo, en Siria no se tenía esa misma ley que se tenía en Israel. Dice el verso 2: y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, o sea, el rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora, dice el rey de Israel, y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, o sea, de impotencia, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Esto que vamos a ver a continuación se interpreta para Naamán como una ofensa. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará él el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vamos a hacer un paréntesis aquí, en el verso 12. Aquí nosotros vemos una situación de alguien que tiene una necesidad, pero con todo su orgullo,
con toda su pompa, con todos sus logros, no se da cuenta que las cosas no se hacen como uno quiere, sino como Dios te manda. Cuando él va donde Eliseo, él esperaba que Eliseo le hiciera quizás ovaciones. Oh, llegó el general, llegó Naamán, llegó el hombre. Sin embargo, los hombres de Dios no es que humillan a los demás, no es que no reconocen los logros de los demás, es que al único que nosotros le rendimos honor y gloria se llama a nuestro Dios. Y esto le hizo sentir mal a este general y comenzó a mencionarle ríos que habían en Damasco, diciendo, pero ven acá, ¿por qué tengo yo que lavarme? ¿Por qué tengo yo que ir a un río que en esa época estaba sucio? Es una ofensa para mí. Y así muchos de nosotros, cuando le pedimos algo a Dios, siempre ponemos la justificación, diciendo, si Dios me va a dar esto, tiene que dármelo así y asá. Tiene que dármelo de esta forma. Si verdaderamente Dios ha de darme esto, ¿por qué no me lo da de esta forma? Porque nosotros queremos sujetar a Dios a nuestros caprichos. Queremos que las cosas sean como nosotros pensamos, anhelamos, exigimos. Sin embargo, no es así. Es como Dios manda, es como Dios quiere. Y él dice en el verso 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Por qué este hombre todavía en una condición como la que está, con la piel deshecha, lleno de lepra, aún se comporta con tanta altivez? Pero ¿cuántos de nosotros no vivimos en rebeldía? Porque Dios nos ha dicho cómo debemos de caminar. Ahí está el manual de vida, la Biblia. Sin embargo, nosotros queremos vivir un evangelio diferente, adaptado a nuestras mañas, adaptado a nuestra manera de vivir conforme nosotros. No importa que usted quiera hacer las cosas o que haga estas cosas a su manera. No vale. Es como Dios dice. Es como Dios te manda. Es como Dios ha establecido. Esto no es que Dios tiene que reconocer que yo hago esto bien, aunque lo hago de esta forma. Este es el evangelio que hoy se está vendiendo. Lo importante no es que tú cambies. Lo importante es que tú pertenezcas aquí. Y Dios sabe que poco a poco después tú vas a cambiar. Y siempre y cuando tú en la iglesia lleve buenas ofrendas, sea sumiso, no importa que sea un sinvergüenza, que sea un mal padre, que sea un mal esposo, un mal hijo, un mal amigo. Lo importante es que cuando tú vengas aquí, se te vean las alas, que eres un angelito. Dios demanda cambio en nosotros. Cambios, frutos dignos de arrepentimiento, dice su palabra. Obedezcamos a Dios como Él quiere, no como usted quiere, no como yo quiero. Dice el verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Esto es una señal de decirle amo, de decirle jefe. Si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuándo? Cuando lo hizo como Dios lo había dicho. ¿Cuántas veces? Las veces que Dios había dicho.
Se zambulló la primera vez y se dio cuenta que volvió y estaba leproso. La segunda, la tercera, la cuarta, la sexta. En esas veces, ¿cuántas cosas no vinieron a su mente? Quiso quizás salirse del río. Su terquedad, como muchos de nosotros, al ver que las cosas no surgen o no son como nosotros pensamos. Y culpamos a Dios. Y vemos a los demás como los malos, sin darnos cuenta que nuestra rebeldía comienza a cegarnos. Cuando a la séptima vez este se zambulló, salió limpio. No es como tú quieres. No es como tú piensas. No es como tú has establecido. Es como Dios ha demandado. Hay cosas que nos pueden doler en el momento. Hay cosas que nos pueden afectar en el momento. Pero es como Dios ha establecido que debemos de hacerla. Obedecer a Dios va más allá de un capricho. Obedecer a Dios va más allá de hacer las cosas a nuestras maneras. Obedecer a Dios es decirle cómo quieres que lo haga. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Muchos de nosotros nos encantan los atajos, porque decimos que lo importante es hacer la cosa. No. Lo importante no es solamente hacerla, sino como Dios manda y como Él quiere y como Él dice. Dejemos a un lado los atajos. Naamán quería hacerlo de otra manera. Naamán pensó que de otra forma se podía hacer, pero no es de la forma que pensamos. Es de la manera que Dios ha establecido. Aquí nosotros tenemos que reflexionar con este breve comentario bíblico y autoevaluarnos y decir, ¿estoy yo haciendo realmente las cosas como Dios manda? ¿Estoy yo obedeciendo a Dios como Él dice? ¿Estoy yo cumpliendo ante Dios como Él demanda? ¿O estoy haciendo las cosas a mi manera, viviendo un evangelio como yo me lo he inventado y no como Dios lo ha establecido? Aún hay tiempo. Aún hay tiempo de hacer las cosas correctamente, como Dios manda, como Dios quiere. Vamos a sacar de nuestras vidas toda terquedad, rebeldía, toda pedancia, orgullo. Y vamos a entender que si somos verdaderamente siervos de Dios, debemos de obedecer. Obedecer como Él quiere, como Él manda, como Él dice, como Él establece. Es tiempo de hacer las cosas como Dios quiere. De seguro que nuestras vidas cambiarán para mejor si las hacemos las cosas como Dios las establece. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Esperanzados estamos que estas breves palabras hayan penetrado a lo más profundo de nuestras vidas. Señor, tú sabes cuántos defectos tenemos muchos de nosotros. Algunos caemos de nuevo en las mismas cosas que tanto, Dios mío, hemos pedido deshacer. Sin embargo, es Padre porque muchos de nosotros hemos querido hacer las cosas a nuestras maneras y nos sentimos fuertes, orgullosos, pedantes y creemos que nosotros solos podemos hacerlo. Hoy nos rendimos ante ti, te decimos, ayúdanos a obedecerte. Padre, ayúdanos a hacer las cosas como tú estableces, de la manera, de la forma, como tú lo dices. Quita de nosotros, Dios, todo orgullo, toda altanería, toda altivez. Ayúdanos a vivir en humildad, en obediencia, a relacionarnos verdaderamente contigo. Quite lo oprobio de nuestras vidas. Glorifícate en nosotros.
que podamos obedecerte cada día. En el nombre de Jesús. Amén